Hola a todos, todas, bienvenidos a esta entrevista del archivo AINI. Hoy nos acompaña Cecilia Simanca Puchaina, escritora colombiana guayú. Quiero presentarla tomando estas palabras que las encontré en la página web de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Ahí Estercilia Simanca es presentada como escritora guayú que nace en la comunidad indígena El Paraíso, resguardo Caizemapa, escritora, empresaria y abogada en ejercicio de la profesión de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Desarrolla el oficio de escritora en temas propios de la cultura wayú, obteniendo reconocimiento de narradora conocedora del universo wayú dentro y fuera de su comunidad. Entre sus obras se destacan El encierro de una pequeña doncella y Manifiesta no saber firmar, única mención de honor en el Concurso Nacional de Cuento Metropolitano Universidad Metropolitana de Barranquilla en abril de 2004 y presentada en la 18ª Feria Internacional del Libro de Bogotá en abril de 2005. Fue invitada internacional al sexto Encuentro Nacional de Mujeres Creadoras de Sueños y Realidades, las mujeres indígenas en el arte, en Hermosillo, Sonora, Conaculta, México, en marzo de 2007. Participante en el sexto Encuentro Internacional de Escritores en Lenguas Indígenas, Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el 2009, ganadora del premio principal de la primera era Bienal Continental de Arte Indígena Contemporánea con el documental Nacimos el 31 de diciembre, basado en su obra Manifiesta no saber firmar, otorgado por Conaculta, México en el 2012, invitada por las universidades de Pittsburgh, en Pensilvania, Carolina del Norte en Chapel Hill y la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., invitada al foro La Nación Guayú en la literatura y la palabra en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Caracas, en junio de 2013. Estercilia, muchas gracias por aceptar esta invitación y directamente vamos a la primera pregunta. Esta es una pregunta anecdótica. ¿En qué momento te diste cuenta de que eras escritora? ¿Qué te llevó a escribir cuentos, novelas? Porque vimos que fue un fragmento de una novela publicada y ensayos. ¿Qué te llevó a escribir todo esto? Bueno, yo me di cuenta que era escritora cuando me dijeron que lo era, no porque de pronto cuando me llegaron las primeras invitaciones a encuentros de escritores y esto, pero lo que a mí me lleva es que al ser abogada y al desarrollar mi profesión, eh, me siento como que más cercana a las desigualdades del pueblo guayú, las entiendo y, y como que me preocupo por buscarle soluciones de manera colectiva, pero sentía que también debía difundir, difundir la problemática. Es cuando decido pues escribir mis demandas, es decir, el derecho ha sido el complemento de mi oficio y mi oficio ha sido el complemento de mi profesión. Entonces, cuando uno demanda, no trasciende más allá del tribunal o del despacho del juez. Pero cuando uso la literatura, ya hay otra difusión diferente. Entonces yo sentí esa necesidad y comencé con Manifiesta no saber firmar, que empecé como que a unirlo con mi profesión y narrarlo. ¿Por qué? Porque si yo hacía señalamientos directamente, bueno, tú sabes cómo son las cosas políticas en Colombia y cómo son las cosas políticas en La Guajira. Si hacía señalamientos ya iban a personalizarlos. Entonces yo busqué la forma de hacer señalamientos sin particularizar a nadie a través de un nombre, sino que todo el mundo se sintiera aludido o los que no se sintieran aludidos supieran a quién yo me estaba refiriendo. Entonces, digamos que fue ahí que sentía esa necesidad de difundir toda la desigualdad que yo notaba y que
podían los miembros de mi comunidad acceder a la justicia ordinaria. Entonces, a través de la literatura que lo he logrado en los casos que he llevado y que los guayús son protagonistas. Y me di cuenta que soy escritora cuando me llega la primera invitación. Estás invitada a un encuentro internacional porque eres, bueno, mejor dicho, ahí fue donde me di cuenta cuando me llegó la primera invitación formal, que fue en un simposio internacional en Pasto, en la Universidad de Pasto. Y es ahí donde conozco a quienes aún siguen siendo mis amigos en todo este proceso de la literatura, entre ellas Gloria Chacón, bueno, Miguel Ángel López, pues de aquí de Maicao, es mi paisano, se fortaleció la amistad y entre otras personalidades del mundo académico. Y ahí es ahí donde me di cuenta de que la cosa iba en serio y que ya estaba tomando forma y que ya me había montado en ese barco y no me podía bajar. Tampoco que quiero bajarme. Ya. Interesante esto cuando mencionas que básicamente llegas a la escritura como a la literatura para crear mundos por medio de los cuales tú hacías denuncias sin que fueran directas, ¿no? Sin que fueran directas. Sí. Y mira, justamente eso se conecta con la segunda pregunta que quiero eh, enfocar en este momento. Y es, muchos de tus cuentos pasan por el problema de personajes que son niños, adultos, hombres, mujeres, todos wayú, que no saben leer y escribir. ¿Por qué escogiste narrar el drama de la falta de alfabetización en tus cuentos? ¿Por qué este es un tema central en tus cuentos? Bueno, es el tema central porque es que el analfabetismo dentro de los pueblos indígenas de Colombia y limitándolo al pueblo guayú es como que pareciera como que una condición natural, esa negación a acceder a la educación como accedí yo y como accedieron miembros de mi pueblo guayú, que no somos la mayoría, y que sentía también pues que al no estar inmersa en esa mayoría que no sabe leer y escribir, es como una responsabilidad social hacia el pueblo que me ha dado identidad en todos los aspectos, en mi fenotipo, en mi clan, en mi territorio, en todo. Entonces, como una responsabilidad social de narrar esa desigualdad y que es el analfabetismo la pieza más importante en el que se derivan todos los desconocimientos de los derechos de los que son objetos los guayú, los miembros de mi pueblo. Entonces, y también pienso que este sería lo fundamental, es porque los clientes guayú que me han buscado, y me gusta darle esa categoría de clientes, la mayoría no sabe leer ni escribir. Y por qué clientes, aun cuando la mayoría de los casos no se los cobro, cuando tienen repercusión colectiva, es porque la remuneración y el honorario va a ser esa sentencia que va a ser en colectivo y el reconocimiento que voy a tener dentro y fuera de mi comunidad. Eso no lo paga, como dice la propaganda esta, eso no lo paga ni la Mastercard. Entonces, es lo que a veces me preguntan, ¿por qué lo haces? Porque se siente bonito cuando se gana, cuando uno pone a estudiar a un juez temas que de pronto él no estaba ni interesado, ni le llamaban la atención, y que de pronto se vio inmerso en que este sujeto de derecho y también de obligaciones, como es alguien del pueblo guayú, lo tenga en su despacho estudiando temas, consultando antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos, para como que adaptarse a la realidad del demandante. Y lo que yo busco es que mis demandantes no se ajusten a los formatos, sino que los formatos se ajusten a la realidad de los usuarios. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo. La registraduría tiene sus formatos, pero todos están en español, ni aún escribiéndolos en guayunaiki, porque para leer el guayunaiki necesariamente tienes que conocer el alfabeto griego, por el que aprendimos a leer
las sílabas, las palabras y todo esto. Cuando no existe ni siquiera un traductor de cabecera, intérprete para los usuarios, entonces esos formatos se tienen que adaptar a la realidad del usuario. Y es ahí donde el analfabetismo brilla y es lo que hace que los procesos sean lentos en las registradurías donde hay población indígena y donde el foco más visible es en Uribia. Ahí se vulneran los derechos desde la entrada que tendría un usuario. Entonces, eso ha sido porque los que me han contado sus historias de pronto en, en 3 palabras, entonces yo me encargo en 3 palabras son analfabetas y yo me encargo de darle pues mi toque personal, de engrandecerlas, de embellecerlas, de que eso, como un amigo, poeta afro, Uriel Casiani, me dice, tú como lo triste lo narras tan bello, como sí, lo trágico lo narras de una manera tan bonita. Y a mí de pronto un ejemplo en el tema de una mujer guayú trans, ella solamente me dice a través de las personas que me buscaron, yo solo quiero tener mi cédula. Solamente con esa frase yo de ahí desprendí todo un proceso y también un cuento que estoy elaborando solamente de esa frase que me dice y cómo ella me lo pide y con esa mirada y esas manos todas arrugadas, ásperas, y me dice, yo solo quiero tener mi cédula. Pero en ese yo solo quiero tener mi cédula hay una historia de desigualdad, de rechazo, de marginamiento. Y, así es que surgen las cosas en mi literatura. Eh, es muy fuerte esto último que estás diciendo, ¿no? La frase esta voz pronunciada por esta persona que dice, yo solo quiero tener mi cédula. Y justamente esto se conecta con la siguiente pregunta que es, el contexto es un poco largo, pero voy a tratar de leerla lento No, para léelo todo. Estercilia, en Manifiesta no saber firmar, nacido el 31 de diciembre, este cuento que publicó en el 2005, narras el momento cuando, en época de elecciones, muchos guayú, en su mayoría niños, son llevados a las ciudades para que reciban una cédula que los acredita como mayores de edad y ciudadanos colombianos con derecho a votar. Sin embargo, y esto quiero enfocar por aquí, muestras que acceder a esta ciudadanía se hace por medio de un acto donde las personas que adquieren cédula colombiana son sujetos de burla por parte de los oficiales del Estado que intervienen en este proceso, como si oficializar la ciudadanía implicara recibir burlas y hasta desprecios. En tu cuento narras que a varias personas se les cambia el nombre a la hora de recibir esta cédula. Y te cito aquí, descubriste, por ejemplo, que Chancarit se llama Máximo, que Junachón se llamaba Priscila, que Kawalashiyu se llamaba Marquesa, que Anuguachón se llamaba John F. Kennedy, que Ashaneich se llamaba Cabeza, que Arepuy se llamaba Cazón, que Huarichón se llamaba Lebranche, que Cauya se llamaba Morrison Knudsen, que Coti se llamaba Alcacelser, que Ranta se llamaba Hilda, que el primo Rafael Puchaina se llamaba Raspahierro, mi primo Mato se llamaba Bolsillo y por un momento temí que conmigo pasara lo mismo. Teniendo en cuenta esto, Estercilia, mi pregunta es, ¿qué son para ti este tipo de ciudadanías que aparecen en Manifiesta no saber firmar? ¿Qué es un ciudadano que, en el contexto de tu cuento, recibe la cédula en un acto de burla? Sí, sí, y sigue sucediendo. Sigue sucediendo y a veces siento como si el Estado sintiera que el indígena no se mereciera tener una identidad. A veces es lo que me lleva a que los miembros de mi comunidad
cuando no dominan el español son objetos de este tipo de burlas. Y te lo digo porque mi caso más reciente, el de la Guayú Trans, de entrada en la registraduría, el señor ese, venga señor, y estaba, era una mujer guayú, o sea, con su manta y todo, venga señor, y entonces yo corrigiéndole a cada funcionario, cómo debían referirse y qué era lo que estaban viendo, pero tú no estás viendo una mujer, entonces siempre como que el tema es la burla. Y en el momento de preguntarle pues el nombre, ajá, y entonces al fin Jorge o Georgina, o sea, siempre con el tema de la burlita. Y uno ahí como que tratando de ser como que cuando se puede, cuando de pronto estoy ahí en la registraduría acompañando al usuario, cuando no voy, hacen sobre todo en los años 80, que ocurrieron estos nombres así masivamente, hacen fiesta con el usuario y uno encuentra todavía cédulas que dicen prisionero, cachón, o lo que esté pasando en el momento, lo que esté pasando en el momento. Hay un hecho muy curioso que yo me encontré con una niña a la que le pusieron Chelsea, porque vino Bill Clinton a Colombia y se trajo a la hija. Y resulta que ella no era la única niña llamada Chelsea, o sea, no le pusieron Clinton, pero me llamaba la atención porque le pusieron Chelsea. Ah, no, porque dijeron que era nombre bonito en la registraduría. Entonces, yo, en este oficio de narrador, uno se imagina las cosas y a veces uno pinta un paisaje y se pierde en él. Entonces, yo me imaginé, es decir, que si llevaron 100 niñas a registrar, a toditas le colocaron Chelsea, porque había llegado la hija del presidente de los Estados Unidos en ese entonces. Y es posible que algún día yo me encuentre con las Chelsea registradas y todas van a tener en promedio la misma edad y va a ser el tiempo en el que hace 20, 25 años estuvo Bill Clinton en Colombia. Entonces, los nombres señalan también un acontecimiento social, político que esté ocurriendo en el momento. Para los guayú también con el hecho de la naturaleza. Pero para los funcionarios, vamos a ponerle Marilyn Monroe, vamos a ponerle Chelsea, vamos a ponerle cosas así. Pero bueno, se está en ese proceso de visibilizar las cosas para que no se nos olvide recordarlas constantemente y que ya los funcionarios pues empiecen a tener pues esa visión de las cosas, porque así como vamos, nos vamos a llenar de tutelas reclamando el derecho a un nombre digno en los momentos pues que vamos a registrar a nuestros hijos y a cedularnos. Sí. Siempre uno teme que pasen esas cosas, siempre se temen. Encuentro en o sea que tus cuentos funcionan para visibilizar estos problemas, ¿no? Este problema de la cedulación sobre que insistes en tu cuento. Y esto conecta, justamente esta palabra visibilizar que mencionas, conecta con la siguiente pregunta. Esta se refiere al cuento ¿De dónde son las princesas? Y la pregunta específica es, ¿por qué era importante, necesario, narrar la historia de una niña que huye de un encierro? ¿De qué está escapando esta niña? Bueno, ¿de dónde son las princesas? La niña está escapando de un matrimonio que ni siquiera se llegó a dar. Ella se da cuenta que están casando a su hermana, la más bonita de todas, con un señor muy viejo. Y ella, antes de que ocurra eso con ella prefiere escapar, prefiere irse antes de que un señor de la tercera edad, un viejo, se enamore de ella y la pide en matrimonio. De eso huye la doncella. Y ya en el pueblo, pues ella conoce los cuentos de las princesas. Y yo no sé a quién se le ocurrió llamar a las guayús de pronto más pudientes, con las mantas más
más sedosas, más anchas, decir, no, ellas son las princesas. Pero en el pueblo guayú no existen princesas porque aquí no hay monarquías ni nada de eso. Y entonces ya ella en el pueblo de los Arijunas conoce pues las historias de las princesas de Disney y es por eso que ella compara las princesas del pueblo guayú con las princesas de Disney. Y entonces ella habla de las manzanas, que aquí no tenemos manzanas envenenadas, no tenemos una bola de cristal, pero sí tenemos sueños. Los besos de nosotras no convierten en un hermoso príncipe a un horroroso sapo. El viejo sapo sigue siendo el viejo sapo y así. Es eso. La protagonista huye de un matrimonio inminente. O sea, que después de la hermana venía ella. Claro que ella no llegó a conocer al pretendiente ni nada, pero ella antes de que llegara el pretendiente, que se dieran las cosas, prefirió huir de donde son las princesas. Esto conecta con la siguiente pregunta, porque insisto en la palabra visibilizar que haces con tu obra. Sí. Luego de visibilizar este problema que sucede con las niñas, te enfocas en el problema del hambre, en un cuento como Hamu, ¿no? Aquí viene la pregunta. En este cuento, Hamu, hay un niño que está muerto y habla desde su muerte. Sí. Y estando muerto, aún tiene hambre. Este es un cuento que habla de niños guayú que se mueren por negligencias médicas y de niños hambrientos y niñas que buscan en la basura. Mi pregunta específica es, ¿quién es Hamu y por qué su memoria y su identidad están marcadas con la experiencia del hambre? ¿Es Hamu una metáfora de niños y niñas reales? Sí. Hamu es el espíritu de todos los niños y niñas guayú que han muerto por la hambruna. Y nosotros tenemos la creencia que cuando no se realiza un segundo velorio, a la persona que debían exhumar se convierte en un espíritu de enfermedad, de peste. Entonces, hay muchos niños guayús que han fallecido muy lejos de La Guajira, porque de pronto con este sistema de salud que nosotros tenemos, que le salió la camilla por allá en Bucaramanga, le salió la camilla en Barranquilla, le salió la camilla en Santa Marta, o sea, una cosa tan... Y hacen todo un operativo que incluye hasta helicóptero de llevarse al niño hasta y a la madre hasta esos lugares, pero no hacen el mismo operativo para regresar al fallecido o al niño recuperado, no lo hacen, o sea, lo dejan allá y ve tú a ver cómo. Y trasladar un muerto implica muchas cosas y es ahí donde el guayú se enfrenta o la mamá guayú se enfrenta todos los trámites que uno en la zona urbana debe hacer. Muchos niños se han quedado en las morgues o han sido enterrados en cementerios así como NN. Y por eso yo digo, mira, la hambruna en La Guajira ya es endémica, es una cuestión y en la infancia que es una peste, es una enfermedad. Ya ella se quedó, claro que antes también se veía por el tema de las sequías, por eso los guayús migraban, pero dentro del mismo territorio, dentro del mismo departamento de La Guajira buscando agua y esto, pero no morían así masivamente, o de pronto ha sido por las redes sociales que uno se da cuenta que mueren así en cantidades. Y también en Jamú, no solamente critico al Estado, sino que también critico al mismo pueblo guayú, porque es muchos hijos para un cuadro familiar que no da para suplir las necesidades básicas, y encontramos padres que pese a tener 6 hijos ya están pensando pues en otro matrimonio, porque la poligamia pues hace parte pues de los usos y costumbres del pueblo mío, y a veces tiene 6 familias constituidas y yo conozco padres guayú que no tienen nada que ver con los hijos, y es donde también pues en Jamú llamó la atención, porque fíjate que en una parte Jamú se enamora de una niña
pero ya el muerto narra que los hijos que ella tiene no son sus hijos, sino sus hermanos, porque resulta que el papá terminó pidiéndole en matrimonio a ella. Entonces son cosas y costumbres de mi pueblo que yo critico mucho y que también he denunciado, y que eso también me ha valido un cariño muy especial para quienes de pronto no les gusta mi actuar ni mi parecer, pero hay cosas que no solamente lo considero yo, sino la sociedad y muchos miembros de mi pueblo guayú consideran que ya no deben seguir ocurriendo y que bueno, yo siempre he colocado en mis redes sociales, si tú no te quieres casar, si te están obligando, y si tú me estás leyendo y sabes que yo puedo hacer algo por ti, escríbeme que yo voy por ti, yo te ayudo porque a veces son casos que llegan a las instancias estatales y los funcionarios lo resuelven, ellos son guayú, ellos se resuelven, sí, está bien, pero nosotros también somos colombianos y cuando una niña le pide ayuda al bienestar familiar, porque es que la quieren casar a los 12 años, el bienestar está en la obligación de, de protegerla y no de enviarla a la jurisdicción especial guayú cuando sabe que ahí tiene todas las de perder, todas. Entonces, es un llamado de atención también para nosotros mismos. Em, Dentro de estos problemas que tú denuncias en tus cuentos, en tus obras, aparece también la mención al extractivismo, ¿no? Y me parece que en el cuento Lucro Cesante esto es muy, muy directo. Y aquí viene Sí, la pregunta. En tus cuentos aparecen algunos trenes. Me gustó mucho esa figura de los trenes. En Lucro Cesante, por ejemplo, un tren que transporta carbón atropella a un burro que también transportaba carbón. sí. ¿Qué significado tienen estos trenes en tus cuentos? ¿De qué manera la figura del tren en tus cuentos es un símbolo relacionado con el extractivismo de carbón en los territorios guayú? Para preguntarte eso estoy pensando en frases muy fuertes como por ejemplo esta, te cito, mi tata dice que por donde pasa el tren estaban los cementerios de muchas familias. Uh-huh. Ujú. Bueno, el tren, en algunas regiones, el tren es sinónimo de progreso, pero para el pueblo guayú el tren no es es un antónimo completamente y muchos ancianos lo consideran como un guanuru. Un guanuru es como un demonio. Tú ves, es un tren, su color oxidado, cuando él pasa no puede detenerse, como todos los trenes del mundo, etcétera, pero y divide el territorio en dos. Eh, Está trazado tan perfectamente que dividió la península. Y casualmente la mayoría de los cementerios que fueron trasladados estaban en la vía del tren. Entonces el tren vino fue a dividir, porque hay guayús que están a favor de, del progreso que manifiesta Cerrejón trajo al pueblo guayú, y hay otros guayú como yo que decimos que no, porque el tren también ha sido el instrumento suicida de muchos jóvenes. Te estoy hablando de jóvenes, tanto mujeres como hombres, eh, y dicen, no, es que estaba borracho, no, tomó para suicidarse. Entonces, este ha sido el instrumento suicida también que han usado muchos jóvenes guayú. Yo alguna vez le solicité al Cerrejón la cifra de los suicidios que tenían registrado, esa información nunca me la dieron, porque el hecho de que los jóvenes lo estén usando como un instrumento suicida, se debe hacer algo, debe hacer algo y era lo que precisamente lo que yo estaba buscando, pero fue imposible que el Cerrejón me diera pues esas cifras. Medicina legal no las maneja, en fin, ellos se guardan de esa oficialidad y la convierten en una confidencialidad. Pero el tren, a mí me gustan mucho los trenes, pero no el tren de aquí del Cerrejón, no. Yo sueño con viajar en tren
y todo esto, me encantan los trenes, pero no el de acá es un diablo, se lleva todo lo que se atraviesa. Y en mi cuento, el Cerrejón se cuida por aquello de la responsabilidad civil extracontractual, de colocar siempre señales de peligro y todo. Y todos los avisos están escritos en Wayunaiki, pero si uno es analfabeta en el idioma dominante que es el español, ¿cómo va a entender las letras que están escribiendo los fonemas? Y Rucarria perdió el pleito porque había un letrero gigante que decía que por ahí no se podía pasar y estaba escrito en su idioma. Entonces, son las cosas que aquí dan ya, indignan, molestan. Eso, eso es. Em, Todo esto que nos cuentas nos hace pensar que los hechos reales están de manera presente y tensan tus mundos ficcionales. Y yo creo que de manera obvia tu comunidad se da cuenta de eso. La pregunta es, ¿cómo se relaciona tu comunidad con tu producción literaria? La relación es casi nula. Ellos saben, la mayoría de los niños, y me parece tan bonito, que existen escritoras y escritores guayú y el Día del Idioma lo personifican a uno. Y hay un esfuerzo también muy bonito que hacen los profesores, que ellos adquieren el cuento el libro y se lo leen a los alumnos, hacen dramas y todo eso. Pero de que haya así una relación, de que cada niño tenga el texto es un poco difícil. Yo para mí el reto era que Manifiesta no saber firmar y será parte de la tradición oral del pueblo guayú. Siento que lo he logrado, siento que lo logré. Así sea solo con esa obra, pero era la que yo quería, la que yo necesitaba que hiciera parte de la tradición oral. Se convierte en chiste, en chanza, solamente la fecha de nacimiento entre los mismos guayú. Pero la relación a veces siento que es nula, por lo menos en mi resguardo, la mayoría de los niños no ha leído mi texto ni nada. Si saben es porque en momentos así que tengo la disposición del tiempo, voy y les digo, llamo a mis primas, mira, organizamos una tarde que voy a hacer una maratón de cuentos. Y así, lo que sucede es que cada vez que organizo eso en el resguardo, llueve. Y solamente alcanzo a leer unas cuantas de la antología, como 2 o 3, los más cortos, porque llueve a cántaros. ¿Qué significa? No sé, pero cada vez que intento hacer una maratón de cuentos que ponemos todo, los parlantes, el micrófono, cae un aguacero que es impresionante. Y dicen, ahí me dicen Tella en mi comunidad, Tella siempre trae la lluvia, Tella trae el aguacero, entonces yo digo que son los mismos cuentos míos. Y la lluvia está relacionada con los hombres fallecidos. Si la lluvia es muy fuerte, es un hombre guayú joven que está visitándonos. Si es muy suave, son los ancianos, los que todavía no han tenido su segundo velorio. Entonces, es lo que yo lo interpreto. Deben ser los hombres de mi familia a los que no se les ha hecho su segundo velorio, que están visitándonos en lluvia o vinieron a escucharme también. Es lo que interpreto así. Estercila, y la última pregunta. Muchas de las lecturas que se hacen de tu obra, digamos, asumen tus cuentos como literatura o a veces oralitura indígena. ¿Qué piensas cuando se lee tu obra como literatura u oralitura indígena? Bueno, la indígena soy yo. Eso es, como te digo, impajaritable, innegable. Pero yo considero que mi literatura no, los que lo hacen, yo se los agradezco porque ellos son los expertos, ellos son los que saben. Pero la oralitura se desprende de los saberes ancestrales, lo mío se desprende de los procesos, de la cruda realidad, de lo que nadie quiere hablar, ni nadie quiere tocar. Yo no lo puedo considerar oralitura
porque mis personajes sean indígenas o sean de mi pueblo. Todo se desprende, no se desprende de, de, de esto, como te digo, de la ancestralidad, sino de lo actual, de lo urbano, de cómo irrumpe o cómo lo urbano también transgrede a los miembros de mi comunidad cuando se atreven a pisar el cemento, o cuando también el cemento entra en las comunidades. Siento que solo el concepto de oralitura no me hace merecedora de ser una oralitora. No establezco ese diálogo, aun cuando en mis textos, como para crearle al lector esa inquietud sobre el encierro, sobre los sueños nuestros, de que indague, porque sí los menciono, o sea, es como una mención, y porque, bueno, eso también hace parte de mi vida como mujer guayú, el contar los sueños a mi mamá cuando estamos juntas, o mi hermana que vive en el exterior, ella vive en Canadá, y cuando tiene sueños, que a uno no le dicen estos son los reveladores ni nada, uno sabe cuándo le están revelando algo, y que de pronto, por esto de la virtualidad, nos conectemos las tres y hablemos de los sueños que tuvimos o que yo tuve con mi hermana y todo esto. Y lo mismo ocurre con mi literatura. Suelto así visos de mi ser como guayú, porque es una forma y nos devolvemos un poquitico de la responsabilidad social que tengo con el pueblo que me ha dado la identidad que tengo. Pero bueno, considero bueno, cuando a mí me meten así como la litora, bueno, siento que es algo como que inmerecido, porque yo casi no tengo ese diálogo con la ancestralidad. Es lo actual, la realidad no me deja como que dejarme llevar por los cantos de la sirena. Sí, sí, ojalá yo llegara a esa ensoñación para dejar de preocuparme, para dejar en este momento, ya empezar a darle forma a la demanda que voy a presentar en la Corte Interamericana por el tema de la doble nacionalidad de los miembros del pueblo guayú, para que hacer una crítica a la sentencia T-302 del 2017 de la Corte Suprema, donde obliga al Estado a mirar por los niños guayú, pero dejaron de ver algo en esa sentencia por desconocimiento, que también la adopción de los niños guayú por miembros del mismo pueblo también puede salvar vidas, porque no contemplaron también la adopción de niños cuyas familias no estén dispuestos a entregarlos en adopción, y que en esa disposición es porque no tienen los medios para sostener al 10º hijo o al 8º hijo o al 6º hijo, y que este sea dado en adopción. Entonces, iniciar esa como una misión para poder salvar vidas, y eso no me deja dejarme llevar por los cantos de la sirena, la realidad. Claro que con los cantos de la sirena es otro cuento, sino que me gusta decir así, de la ensoñación. Quiero ensoñarme por un periodo. Quisiera tener como 3 años de ensoñación en algún momento, cuando gane la demanda. Estercilia, pues muchas gracias por esta entrevista. Creo que nos has dado unas buenas claves de lectura y de comprensión de tu obra. Específicamente, esta entrevista me deja entender que tu literatura surge en medio de tu comunidad, está conectada con la comunidad, y sobre todo la narración como otra forma de hacer justicia narrativa, inclusive hasta poética, ¿no? Muchas Sí. gracias, Estercilia, por dejarnos escuchar. Ay, a ti, y bueno, en el lugar donde estás a mí me encanta, que antes de la pandemia estuve allá en la Universidad de California, en San Diego, compartí mucho con varios escritores y académicos del mundo, y espero regresar algún día cuando la realidad lo permita. Desde luego que sí, en este proyecto seguiremos entonces conectados. Ok, bueno, chao.